Bueno, pues vamos a hablar un poco de lo que es la transferencia y la contratransferencia. Pues si hay algo que caracterice al psicoanálisis desarrollado por Sigmund Freud, es el énfasis que pone en estos procesos psicológicos que pues teóricamente ocurren inconscientemente y pues dirigen nuestra manera de actuar, de pensar y de sentir. El psicoanálisis nació como un intento, pues, de esta parte de entender la psicología humana, pero también fue planteado como una herramienta hecha para lidiar con los efectos inoportunos de tener un inconsciente demasiado, pues, entre comillas, rebelde. Un inconsciente, pues, que va guiado e influenciado por nuestra forma de actuar de cada momento de nuestras vidas, que además hay dos conceptos creados para vigilar el efecto que las fuerzas inconscientes tienen en la realización entre paciente y terapeuta o analista. Y pues hablamos entonces de esta parte de lo que es la transferencia y la contratransferencia. Y pues para empezar, hablaremos sobre la transferencia y pues comenzando, ¿qué es la transferencia, no? Según las teorías de Freud, cada vez que experimentamos nuevas sensaciones, estamos evocando parte de las experiencias pasadas que dejaron una marca en nuestro inconsciente. La transferencia es justamente esta parte del modo en el que las ideas y los sentimientos acerca de vínculos con personas con las que nos hemos relacionado antes son proyectados hacia otras personas, aunque sea la primera vez que los vemos. Por ejemplo, imaginemos que estamos en una reunión social, ¿no? De pronto llega una persona a lo que no conocemos, ¿no? A la que no conocemos y a quienes jamás habíamos visto, ¿no? De inmediato nos parece a lo mejor arrogante o desagradable y comentamos con otra persona, ¿no? Oye, no la conozco, pero ay, qué mal me cae, ¿no? Ya me está cayendo pesada. En situaciones de este tipo, transformamos al otro en algo propio. Sentimos enojo y rechazo aun cuando no sabemos de quién se trata. Así, si el recién llegado se vuelve pues un prestanombres de nuestros celos, de nuestra rivalidad, de nuestro odio o de cualquier otra emoción que en realidad se dirige pues hacia otras personas, ¿no? De mayor relevancia en nuestra mente. Y pues entonces, partiendo de las ideas de Sigmund Freud, la transferencia o las transferencias están muy relacionadas con los vínculos más tempranos y emocionalmente relevantes para las personas, que pues en la mayoría de los casos son las relaciones con las figuras paternas o con las figuras maternas. La interacción con los padres y las madres o los sustitutos, ¿no? Cuidadores, tutores, que según Sigmund Freud nos menciona, dejan marcas importantes en lo que es nuestro inconsciente y estas podrían pues manifestarse en transferencias futuras, ¿no? Y si hablamos de transferencias durante esta parte de la psicoterapia, aunque teóricamente la transferencia pues es un fenómeno generalizado que se produce en nuestro día a día, Sigmund Freud puso especial énfasis en la necesidad de considerar el efecto este, que, un momento, por pues Sigmund Freud, como retomando un poco, puso esencial énfasis en la necesidad de considerar el efecto que la transferencia durante las sesiones pues tiene durante las sesiones del psicoanálisis, ¿no? Él creía que el contexto en el que se realiza la terapia no va a anular automáticamente el funcionamiento del inconsciente y este sigue rigiéndose según pues sus normas, es decir, que no porque
se esté en terapia, el individuo va a negar esta parte de su inconsciente porque se expresa a lo mejor de diferentes formas, ¿no? A lo mejor desde el lenguaje verbal. Y pues que inconscientemente, bien dicho, pues se manifiesta. Y por lo tanto, durante las sesiones que se tienen durante esta parte de la terapia, pueden ocurrir esta parte de la transferencia, que significaría que el paciente va a proyectar en el terapeuta o en el analista contenidos pues de su inconsciente y revive vínculos afectivos del pasado, ¿no? De este modo, pues según Freud, el paciente verá cómo su relación con el psicoanálisis tendrá recuerdos de relaciones ya vividas, por muy ilógico que parezca esto. Podrá a lo mejor pues enamorarse y desenamorarse del terapeuta, sentir aversión por él, odiarlo como a lo mejor se odia a esa figura importante del pasado. Bueno, pero para Freud no era malo que se iniciara una transferencia del paciente hacia el analista, ¿no? Del paciente al terapeuta. De hecho, pues formaba parte de la terapia, ya que creaba ese vínculo emocional desde el cual el terapeuta podría guiar al paciente en la resolución de conflictos psicológicos y de bloqueos basados pues en los traumas, ¿no? Pues dicho en otras palabras, la transferencia en esta parte sería ingrediente necesario para que la relación terapéutica se oriente hacia la resolución de los problemas de los pacientes, ¿no? Y bueno, pues también nos habla un poco esta parte de los tipos de transferencia que existen. Está la transferencia positiva, que es aquella en la que los efectos proyectados hacia el terapeuta son amistosos o relacionados a lo mejor con el amor. Este tipo de transferencia deseable, si no es muy intenso, pero sí se vuelve demasiado intenso, resulta muy perjudicial, ya que desemboca en a lo mejor un enamoramiento romántico, una obsesión y una a lo mejor erotización extrema de la relación terapéutica que supone pues el fin de esta, ¿no? Y la transferencia negativa está basada en este sentimiento a lo mejor de odio o de aversión hacia el psicoanalista. Por supuesto, si se da con mucha intensidad, pues puede arruinar las sesiones bueno, de la terapia. Eh, bueno, pasado de esto, hablaremos sobre la contratransferencia. Y bueno, pues la contratransferencia, ¿qué es, no? La contratransferencia es este conjunto de actitudes, de sentimientos y de pensamientos que experimenta el terapeuta en relación con el paciente, ¿no? Para Sigmund Freud era muy importante que cada psicoanalista supiera detectar los efectos que la contratransferencia tenía sobre su modo de relacionarse con los pacientes y sobre sus motivaciones a la hora de tratar con ellos, ¿no? A fin de cuentas, creía, o los analistas creían, pues que no dejar de ser seres humanos por el hecho de tener una profesión concreta, ¿no? Y unos conocimientos sobre la teoría psicoanalítica y su propio inconsciente pueden tomar las riendas de la relación terapéutica para mal. Por ejemplo, durante la asociación libre es normal, perdón, que el propio psicoanalista, a partir de su propia subjetividad y la red de significados, recuerdos y creencias inconscientes, utilice su propio punto de vista para reorganizar el discurso del paciente en un todo con sentido que expresa cuál es la raíz de la dolencia. De este modo, la contratransferencia puede ser entendida como uno de los procesos que intervienen en la cotidianidad terapéutica. Y bueno, pues también existen algunos tipos de contratransferencia que también hablamos
de lo que es la contratransferencia positiva y la contratransferencia negativa. La contratransferencia positiva es esta parte de que el paciente le ofrece al terapeuta energía necesaria para poder comprender el inconsciente del paciente. Y la negativa va a ser esta parte del intervenir en la motivación y en la objetividad del terapeuta para dar el resultado de la adopción de objetos negativos en el paciente, ¿no? Y también esta parte nos puede hablar de cómo afecta la contratransferencia en terapia, ¿no? Y de esta forma hablamos a lo mejor que puede intervenir en la parte de la motivación, del descuido del encuadre, de la somnolencia durante la atención del paciente, a lo mejor esta tendencia de pedirle favores al paciente, de tratar de ayudar, al paciente extra terapéuticamente, ¿no? Es ayudarlo más allá de lo que necesita o de lo que él requiere, discutir con el paciente, cultivar la dependencia del paciente hacia nosotros como terapeutas, tratar de impresionar al paciente o incluso a colegas sobre algún caso que hayamos tenido, ¿no? O también dar este demasiado interés al caso del paciente y fomentar la resistencia del paciente a abrirse con nosotros como terapeutas. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias por escuchar.